Buenas tardes a todas en esta ocasión. Bueno, muy felices de compartir esta actividad y esta tarde, por suerte soleada, fría pero soleada, en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, nos reúne la presencia de nuestra querida Estela Clet. Estela Clet Fernández es graduada en Lingüística en la Universidad de París-Sorbonne y especializada en fonética en la Universidad de Grenoble. Fue directora del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Buenos Aires por más de 30 años, profesora adjunta de la Cátedra de Lengua Francesa 1 en nuestra Casa de Estudios en los años 86, 87 y 88, y es una referente indiscutida, Estela, en la enseñanza del francés en Argentina, como también una referente de la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país y fuera de nuestro país también. Es autora de numerosas publicaciones académicas, formadora de generaciones de docentes, donde muchas de nosotras nos encontramos y nos vemos ahí incluidas. A principios de junio, en una ceremonia en la Embajada de Francia en Argentina, fue distinguida con el grado de comandante de la Orden de las Palmas Académicas. Estas condecoraciones reconocen no solamente la trayectoria académica de quienes la reciban, sino además todo el trabajo en relación con la promoción del francés, sobre todo en la educación nacional y en los contextos nacionales. Durante su charla, que hemos llamado La construcción identitaria del aprendiente de lenguas, Estela presentará su último libro publicado, Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, y desarrollará el tema La construcción, como dijimos antes, identitaria del aprendiente de lenguas. Verdaderamente para nosotras es un honor tenerte acá, Estela, porque bueno, toda esta trayectoria verdaderamente hace que nos honre que estés acá, pero además es un placer y es una emoción tanto para Silvina como para mí, para muchas compañeras que están en la sala, porque has representado en nuestra formación verdaderamente ha sido un pilar, ha sido fundamental, porque profesora nuestra en el primer año de la carrera, cuando entramos con todos esos miedos y bueno, como toda estudiante que entra a la universidad, y me acuerdo con el famoso cuadernillo Au Travail que habías escrito con Modé, y bueno, era trabajar, estar, interiorizarnos en la lengua en uso. Fue verdaderamente muy importante el paso de Estela en nuestras vidas, así que muy, muy, muy agradecida de tenerte acá en nuestra casa. Así que bueno, Silvina. Bien, yo soy la agradecida, ya te dejo, Silvia, soy la agradecida, favor. Porque cuando uno se jubila, hace 7 años que me fui de la Universidad de Buenos Aires, donde fui directora del departamento por más de 30 años, uno pasa de una actividad febril diaria a la nada. No existimos más, los jubilados somos gente que no existe en su vida privada, como uno se la organice, pero no existe más, deja de ser. Y es muy, muy duro esa parte. Entonces ustedes se imaginan la felicidad que yo tengo de estar con ustedes hoy, recordar el viaje en el colectivo en el que venía 2 horas a La Plata, ver la ciudad cambiada y ver a las antiguas alumnas o a las viejas alumnas que han progresado, que son directoras, secretarias de institutos importantes, que trabajan con otras universidades. Ver ese crecimiento es
emocionante, muy, muy emocionante y realmente me llena de vitalidad para, como les digo, enfrentar eso que es tan difícil, que es el estar en inacción. O sea, ustedes dirán, bueno, pero podés hacer cosas. Sí, uno hace un montón de cosas. Cuida nietos, cocina para ellos, pero se extraña mucho. El mundo académico se extraña. Así que estoy muy, muy feliz. Les agradezco profundamente a la directora del departamento y a Silvina, que hizo todas las conexiones, y a todos los que participaron en eso, a los que van a grabar, a todos, este momento que no voy a olvidar, que va a quedar grabado, del cual hablaré con mi esposo, con mis nietos, y que, bueno, en este hermoso lugar y en este hermoso día. Así que muchísimas gracias, soy yo la agradecida. Gracias. Y bueno, y ahora nos vamos al tema que nos convoca. Sí, antes de ir al tema también quería, a todas las palabras que suscribo, por supuesto, de Leonor y suya, claramente hay una palabra que la define, me parece que es generosidad, en todos los órdenes de la vida, ¿no? No solo desde lo profesional, que nos hemos formado con usted, sino desde lo personal. Y bueno, ahí por supuesto que mi agradecimiento profundo por todo este tiempo que hemos compartido. Agradecimiento también a todos los presentes, claro, colegas, amigos que están acá presentes y compartiendo con Estela estos momentos. Y yo voy a introducir entonces la charla de Estela con un párrafo de su libro que dice: la construcción identitaria posee un aspecto objetivo determinado por el patrimonio genético del sujeto. Sin embargo, lo subjetivo también tiene su lugar, ya que remite al sentimiento de individualidad, soy yo, singularidad, soy diferente de los que tales o cuales características, y continuidad en el espacio y tiempo, soy siempre la misma persona. En la paradoja conviven lo objetivo y lo subjetivo, lo estable y lo dinámico. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? ¿Qué compone nuestra identidad? ¿Cómo nos percibimos en tanto seres íntimos, foro interior, seres sociales? ¿Cómo nos mostramos? Seres aspiracionales, ¿quiénes querríamos ser? ¿Cómo nos describimos? Estos son algunos de los variados componentes que interactúan en la construcción identitaria. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es de eso, de cómo, como personas que aprendemos otras lenguas, que lo hagamos en una institución o por nuestra cuenta, como lo han hecho muchos autores que yo cito y que han aprendido, que son políglotas, que lo han aprendido por contacto o porque sus padres lo hablaban, etc. O sea, no importa, somos siempre aprendientes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en ellos, en su identidad? ¿Cómo ha influido la lengua ajena, una o varias, en esa construcción identitaria? Y voy a partir, eso está todo, chicas, chicos, en el libro, que lo tienen también como está digitalizado, así que no tienen ningún problema para acceder a esto. No es que cambié la conferencia, no, bueno, preparé esto y esto no terminé hace poco, así que todavía es lo mismo, por ahí después cambia un poco. Entonces, en el epígrafe que le puse al texto, me gustan mucho los epígrafes para resumir un poco lo que quiero decir, y dice Michel Serres, es un francés: soy la suma de mis pertenencias como identidad. Y Nancy Houston dice: los exiliados son ricos, ricos por sus identidades acumuladas. Bueno, esto es un poco lo que vamos a discutir, cómo siempre que adquirimos una lengua extranjera, como les digo, de forma guiada o en forma no guiada, como siempre esa identidad, eso que agregamos va a aportar cambios a nuestra identidad. Y lo que voy a plantear es que esos cambios pueden ser vividos con felicidad o con infelicidad, según los autores, según las personas. Los que estamos acá seguramente vivimos los cambios si enseñamos la lengua, con cierta felicidad, cierta armonía, pero otros han sufrido mucho, y es eso lo que me interesa mostrar, que no es un proceso único, sino diferente y variado según las personas. Entonces voy a hablar de la identidad primero como concepto, luego de
cómo se cambia, cómo aparecen cambios en la identidad, en lo lingüístico y en lo cultural, con ejemplos que tomé de inglés, de francés y algunos de portugués, de autores políglotas célebres, y luego, leeré algunos extractos de esos autores. Para definir la identidad, se la define de muchas maneras, ¿verdad? Porque cuando hablamos del carnet de identidad, es un mínimo absolutamente incompleto de quiénes somos, pero el carnet de identidad existe, se lo piden a uno en todos lados. La identidad es mucho más que eso, es compleja y multidimensional. ¿Cómo la defino esa identidad? Por mí o mis lenguas, sexo, ocupación, experiencia de trabajo, edad, clase social, raza, etnia, lugar de origen, orientación sexual. Según Michel Serres, él dice que es la suma de todo y que esa identidad se construye hasta el día en que nos morimos. El día anterior a nuestra muerte todavía seguimos cambiando. Claro que hay gente que quiere cambiar más y desea y lo acepta, y otros que no, que se envuelven y no cambian o cambian poco, pero normalmente es un ir agregando cosas. Por lo menos para muchos autores es de esa manera. Vamos a ver que para otros no. Me faltan las palabras, dice Beausoleil, un autor canadiense, para definir la identidad. Soy todo eso, el sexo, la orientación sexual, el origen, pero me faltan las palabras. Hay que ver también cómo interrelacionan estos elementos que estuvimos nombrando, mi origen, mis amistades, mis estudios, la historia de mis padres, en cómo interrelacionan entre sí. Y hay que tener en cuenta, obviamente, para la identidad, hay que tener en cuenta el contexto histórico y social. Algunos autores, como Hall y Palmer, 90, critican la noción de identidad como un elemento fijo. La identidad es inmaterial y no puede cuantificarse. Se forma incesantemente a partir de experiencias, encuentros, como hoy, relaciones, estudios, lecturas, lenguas aprendidas, viajes, etc. La lista es larga, dice siempre Michel Serres. Decir, ahora sí cito directamente a Serres, fíjense qué interesante la cita. Decir que tal es negro, judío o mujer es una frase racista, porque confunde pertenencia e identidad. Limitar a alguien a una sola de sus pertenencias es condenarlo a la persecución. Soy la suma de mis pertenencias que no conoceré hasta que muera, porque todo progreso consiste en unirse a un nuevo grupo. Los que hablan turco, los que aprenden otro idioma, los que saben reparar un ciclomotor o cocinar huevos. Fíjense qué variada la gama de aquello que nos hace cambiar. Elisabeth Roudinesco, historiadora, psicoanalista y psicoanalista francesa, internacionalmente conocida sobre todo por sus textos teóricos y las biografías que dedicó a Freud y a Lacan, concedió una entrevista a Clarín sobre su último libro, que se llama El Yo Soberano. En la obra realiza una reflexión aguda y valiente sobre las trampas del pensamiento identitario actual de grupos que fragmentan la sociedad oponiendo identidad contra identidad en el laberinto de la esencialización de la diferencia. Señala, comillas, la reivindicación identitaria niega la mezcla. Y agrega luego, en los discursos de extrema derecha se valora lo que los identitarios del otro lado rechazan. Y así tenemos la identidad blanca, masculina, viril, colonial, occidental. Fin de la cita de Roudinesco 2023. La escritora critica de manera contundente las posturas descritas, condenando el pensamiento binario polarizante, que excluye pertenencias. Y dice, al concluir, la diversidad es la clave del progreso. Roudinesco 2023. En el reciente libro de Leo Leclésio 2024, Identidad nómade,
El Premio Nobel de Literatura francesa expresa concepciones similares y dice: no puedo aceptar la idea que la identidad sea reducida a un solo elemento. No renunciaré a ningún aspecto de la identidad. Es el leitmotiv de la cultura mauritana, a la que pertenezco por mis padres. Y esto lo saco de una cita de 2024. Silvina hizo una serie de preguntas cuando presentó, en las que yo formulaba para tratar de definir la identidad. Entonces, todas esas preguntas, las respuestas a esas preguntas hacen a la identidad, y yo considero que la incorporación de una lengua extranjera impacta en la persona que somos de manera variable, como les dije. Todo aprendizaje supone la integración de nuevas informaciones a las que ya tiene el sujeto. El proceso conlleva una búsqueda de acomodación entre lo nuevo y lo viejo. Es de señalar que en el caso de los idiomas puede haber conflicto o armonía, afianzándose uno u otro según los casos, pero generalmente en un recorrido exigente desde el punto de vista emocional. En general, cuando nosotros acudimos a una academia de idiomas o, estudiamos idiomas de alguna manera con alguien, no se nos señala que el nuevo idioma puede producir una revolución dentro de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Se nos dice en general que es maravilloso, lo que está bien, porque si uno promueve un idioma tiene que decir que ese aprendizaje va a ser espectacular, y yo lo comparto y yo lo hago. Pero también hay que estar con el ojo avisor para ver si a todos les pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, como dice Cornu, en un texto de 2003, la lengua extranjera es un cuerpo extranjero en un cuerpo. Es un juego de palabras, ¿no? Un poco lacaniano. Es un cuerpo dentro de un cuerpo. Ese cuerpo extraño al cuerpo viviente, a nuestro cuerpo, se lo percibe como exterioridad, y pone ex con bastardilla, que hace intrusión, in con bastardilla, execrencia indebida, que amenaza al organismo. O sea, está dicho de una manera un poco compleja, pero en realidad es que algo nuevo entra. ¿Vieron? Cuando uno se opera y le ponen a veces una prótesis, uno hace rechazo, le ponen un stent y hace rechazo. Bueno, la imagen es esa. La lengua extranjera es de afuera y viene al organismo y hace intrusión. Es decir, que la autora misma, Cornu, pone el in y el ex con manera destacada en el original. O sea que se va a crear tensión e inestabilidad, síntomas de embarazo, de embarazo mental quizás, no del otro, de muchos aprendientes para quienes la lengua natal no es percibida como una amenaza para la unidad del yo construida a través del primer idioma. Es nuestro primer idioma, la lengua materna, la que nos permite construir nuestra subjetividad, y al aparecer otra lengua, eso empieza a interactuar, ¿verdad? Y entonces yo no estoy diciendo todos tienen incomodidad, pero puede haber incomodidad. La incorporación de otra lengua supone el acceso a una nueva manera de aprender el mundo y al mismo tiempo una forma de renunciamiento a una identidad primaria conocida, dice Nadal 2008. Existe también un tironeo entre la aceptación a priori de apostar a lo desconocido del otro idioma y el miedo a lo ajeno, que Freud llamaba, en 1919, la inquietante extranjeridad. Fíjense que cuando un niño visita, a veces me pasó con un nieto que fuimos a Estados Unidos, y cuando veía a los negros se horrorizaba, me daba mucha vergüenza, pero era lo que pasaba. No los conocía, no había visto negros en Argentina, o por lo menos en la cantidad en que uno los ve en Estados Unidos o en algunos lugares de Francia. Me daba mucha vergüenza, pero era lo que pasaba. Era algo diferente que no conocía. De la misma manera que me fue dicho una vez, lo digo en francés y después lo tradujo, vous avez de la chance, era en África,
La petite n'a pas peur de vous, elle a peur de blanc. Tiene suerte, señora, porque mi hija tiene mucho miedo de los blancos y usted no tiene miedo. ¡Pam! En el corazón. Qué interesante, ¿no? Vivirlo en carne propia, eso que es la extranjeridad, o sea, no es una reflexión solamente teórica, pasa, o sea, uno que no conoce produce miedo. Bueno, entonces ahora en la próxima sección voy a trabajar algunos factores que intervienen en los cambios y vamos a verlo en ejemplos. La identidad primaria sacudida, la que tenemos como individuos se sacude. Voy a dar el ejemplo de Claude Esteban, que es un ensayista y traductor francés que siempre convivió con dos lenguas, el francés y el español. En uno de sus textos nos brinda una bella imagen de nuestro idioma natal cuando dice: la lengua es como un primer suelo donde echa raíces todo nuestro ser, y no echamos raíces a voluntad. Menos aún se trasplanta a otra tierra, por más acogedora que parezca el árbol ya adulto. O sea, el ir a otra tierra y leer otro idioma no es tan fácil, ese trasplante. Eso lo dice Claude Esteban en 1990. La nueva lengua sacude nuestro arraigo y cambia la relación con la lengua materna, pues altera las inscripciones que ésta ha dejado al construir nuestra subjetividad. La socióloga canadiense Régine Robin ha plasmado en varias obras sus reflexiones sobre la memoria de las lenguas que viven en nosotros y la identidad. Nos habla del duelo que efectuamos al cortar lazos con el origen. Eso es palabras de Robin. Al vivir entre una lengua que falta, que echamos de menos, y otra que parece sobrar. Consideremos ahora el caso de Elias Canetti, búlgaro de origen sefaradí. Nace en los Balcanes en un verdadero patchwork cultural y lingüístico, dice Robin. En su niñez Canetti aprende búlgaro y ladino. A los 8 años, la súbita muerte de su padre lleva al niño a aprender el alemán, lengua que se convertiría en su medio de expresión literario e idioma de la intimidad. La madre juega en esto un importante papel. La madre necesita seguir hablando esa lengua que la unía a su esposo y prodiga a su hijo de manera coercitiva las primeras lecciones de alemán. Según Robin, siempre en el mismo año, el alemán es la lengua del deseo de la madre. La lengua, encomillado del autor, no solo del autor que transcribe, sino de Canetti, es la lengua incestuosa. Refugiado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, Canetti vive la separación del alemán, la lengua más preciada, dice, encomillado. Sufre porque ha cortado lazos con ella. Señala: uno tiene que cuidar que no surja intempestivamente, se la empuja, se la encierra, se la adormece, se la sujeta. Para paliar el dolor, Canetti llena páginas y páginas de palabras en alemán, evitando toda incorrección. La lengua debe conservarse, dice él, intacta y guardar eternamente huellas de la inseparabilidad, de su madre, etc. No sabemos, dice eso solo. En la interfase de la identidad primaria ya constituida, nuestra filiación genética, social, grupal, cultural, la que se agrega es la de la lengua extranjera y se combinan entidades opuestas. Por un lado, las expectativas puestas en el aprendizaje de la nueva lengua. Por otro, el alejamiento de la lengua natal. Vivimos siempre en esa paradoja. Tomamos la lengua materna y ¿cuánto nos aleja de la lengua primera? Por otro lado, como ejemplo de esto voy a tomar las palabras de Esteban 1990, que toma la antinomia. Se trataba tanto de estar atento a la lengua, a los cambios que iba forjando en mí, como de olvidar paradójicamente todos los recursos de los que me creía dueño, como si fuera necesario desembarazarse de un sistema de relaciones, de referencias, de saberes adquiridos, en fin, sacrificar una sintaxis del mundo para que del silencio de lo no formulado surgiese la única frase viva que importa. ¿Qué decimos nosotros a veces a los alumnos? Bueno, ahora estás en la clase de francés, inglés. Bueno, olvídate del español y pensá, le decimos eso. Pensar en francés como si fuera un acto volitivo, pensar, como si uno lo pudiera mandar.
Me parece que lo hacemos, por lo menos yo lo he hecho. No tengo vergüenza de reconocerlo. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo del escritor ruso Nabokov. Nacido en el seno de una familia de la aristocracia rusa, era trilingüe, ruso, francés e inglés, desde muy temprana edad. Con la revolución bolchevique, la familia pierde sus posesiones y emigra a Berlín. La condición de desterrado de Nabokov se acompaña del exilio de la lengua rusa, situación que lo desestabiliza. En un epílogo de su obra Lolita señala, comillas, mi tragedia privada es que tuve que abandonar mi idioma natal, la lengua rusa rica, infinitamente dócil, por un inglés mediocre. Nabokov, 1955. En una colección de entrevistas y artículos editoriales reunidos en otro libro de Nabokov que se llama Strong Opinions, el escritor repasa su vida. Comenta el paso completo del ruso al inglés, que percibe como una mutilación, el pasar al inglés, como una mutilación comparable al haber perdido 6 o 7 dedos en una explosión. Fíjense como lo físico, ¿no? La manera física de decir, de expresar su dolor. Para algunos individuos, la experiencia de alejamiento de la lengua madre es aún más extrema. Y ahora voy a tomar el caso de Émile Cioran, autor rumano que vivió la mayor parte de su tiempo en París, donde produjo muchas obras. En su libro Conversaciones habla tanto de deserción como de renunciamiento a su país y al rumano para escribir en francés. Subraya la enorme dificultad de la escritura en esa lengua que lo apartaba del acto instintivo en el que fluyen las palabras y lo sumía en un trabajo consciente y deliberado de elección de términos. Claro, nunca es tan fácil escribir en otra lengua como cuando es en la lengua materna, y él, Cioran, escribió mucho. Al cambiar de lengua, cancelé mi pasado, cambié totalmente mi vida. Aún hoy, sin embargo, me parece que escribo una lengua que no se enlaza con nada, una lengua de invernadero. Cioran, 1995. Tras una presentación de su libro Précis de composición, Bonnefond transcribe lo que Cioran escribió en ese momento. Debería haber elegido cualquier otro idioma excepto el francés, porque su aire distinguido está en las antípodas de mi naturaleza y mis excesos. Un paréntesis, Cioran sufría de terribles insomnios, caminaba toda la noche por París y sí, si uno lee los textos de él, es un extremista, como una persona que siempre ve todo en un mundo negro. Y decía, siempre me recuerdo una de las frases que decía que cuando salía de día y había mucha gente en la calle, la primera palabra que le pasaba a su cabeza era exterminación. O sea, como verán, es bastante extremo. Así que lo vamos a dejar porque vamos a hablar de cosas más bonitas y más positivas. Él dice en algún momento que el francés es como que escribir en francés era como una mezcla de camisa de fuerza y salón mundano, el francés con respecto a cómo era su rumano. Pero después habla de que igual se encariñó con el francés. Entre los autores extranjeros que han decidido expresarse en una lengua diferente de la materna, se encuentra la filósofa, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro, Julia Kristeva. Como verán, estoy con las nacionalidades a full. Como cuando uno enseña en el primer año las nacionalidades, el primer año de idioma. Y que dice, pero quería justamente dar muchos ejemplos para que vieran que no era, que era más variado. ¿Qué dice Kristeva? Para renunciar a la lengua materna para ella es un acto extremo y doloroso. Kristeva 2008 dice: hay matricidio en el abandono de la lengua materna. En ese duelo infinito en que la lengua y el cuerpo resucitan en los latidos de un francés injertados, se cobija la memoria materna. Hay matricidio y es un gran dolor, pero también es una esperanza de renacimiento. Aprender una lengua en el mundo moderno consiste también en dar respuesta a ese acto de desarraigo que está en las puertas de la autonomía. Hay que cortar lazos para convertirse en otra persona. Es muy bella la imagen de Kristeva.
En otro texto ella dice que cuando da conferencias en el extranjero, va a Estados Unidos y habla en inglés, y cuando está cansada y han pasado varios días, ella dice una frase bellísima que lo traduzco después, les dorures des icônes byzantines vuelven a aparecer. O sea que cuando habla ese inglés, en el inglés se van filtrando los dorados de la lengua bizantina que habla, de su búlgaro. O sea, como que todos vamos olvidando y metiendo la lengua materna, como nos ha pasado a todos, ¿no? Y cuando estamos cansados, o no cansados, tenemos una emoción más fuerte en la cabeza. Caes, psicoanalista francés, observa otro tipo de sufrimiento identitario, el que describen aquellos que se ven en la imposibilidad de responder a lo que se les dice en una lengua extranjera, y también el miedo del individuo de dejar de ser reconocido por los suyos. Eso sucede muchas veces en los casos de la inmigración, ¿verdad? Que la gente, al hacerse muy afrancesado, muy hacia lo inglés, etcétera, como que tiene miedo de traicionar a los suyos. Esto lo dice Caes 2012. En esta sección, entonces, hemos ejemplificado ciertas manifestaciones de pesadumbre, al menos inicial, no sé si es para toda la vida, pero el inicial, que viven algunos individuos confrontados a una lengua extranjera. En los relatos de Esteban, de Cioran y de Cristeva hay términos que se repiten, como por ejemplo el término del desarraigo y las raíces. Esteban habla de raíces y Cristeva de desarraigo. El primer autor dice, entonces, habla del suelo donde se raíza nuestro ser, y Cristeva describe el término antinómico de desarraigo, o sea, el hecho de arrancar raíces. Pero es interesante observar que Cristeva le da un sentido positivo a ese desarraigo que posibilita la transformación del individuo. Me parece muy interesante ese punto. Para Cioran habla de cancelar el pasado, algo que también de alguna manera velada le decimos a nuestros alumnos cuando le decimos, bueno, deja de hacer esto y proyectate en la lengua nueva que estamos haciendo, como si fuera fácil. No es nada fácil. Y bueno, Cristeva habla también después del cambio total posterior que se puede dar. En el caso de Esteban, sus palabras es olvidar recursos y desembarazarse de un sistema de relaciones de la lengua materna. O sea, sí, claro, para poder incorporar la sintaxis del inglés, del portugués, del francés, tenemos que, de alguna manera, borrar algunas cosas de lo anterior. El dolor de Nabokov me parece muy bien marcado cuando dice que se le cortaron, que es como dejar el ruso fue como que le hubieran cortado los dedos con la explosión, una amputación. Pero, digo yo de manera positiva, porque siempre trato de ser positiva, es posible imaginar que el afianzamiento de las formas de expresión de los escritores citados, en sus poesías, en sus ensayos, en sus reflexiones, los lleve finalmente a establecer una relación armónica con la lengua de adopción, enriqueciendo de distintas maneras su propia identidad. A diferencia de las situaciones hasta ahora desarrolladas, en otros individuos la lengua extranjera se asocia a una vivencia positiva. O sea, en los que vimos hasta ahora eran ejemplos donde había dolor, se vivía eso como un embarazoso. Pero para otras personas no es así, y de entrada manifiestan eso. Estoy segura que todos conocemos a Victoria Ocampo, y para ella el francés es un refugio emancipador en una época en que la escritura estaba reservada principalmente a los hombres. Dice Ocampo, 1944, siempre seré prisionera de otra lengua porque es el lugar donde mi alma se ha aclimatado. A un ejemplo pensaba para los de portugués, Pessoa, Fernando Pessoa. Para Fernando Pessoa la lengua inglesa cumple un papel liberador, ya que puede crear poemas eróticos que el tabú del portugués maternal le impide. Veamos ahora el caso del dramaturgo y poeta irlandés Beckett, de expresión francesa. Beckett adopta la nueva lengua por razones similares a las del caso anterior. Descarga en inglés su negatividad, sus angustias, sus resentimientos, sus defectos. Señala Robin.
El francés le permite a Beckett desentenderse de la retórica irlandesa, de sus florituras, y el francés constituye un universo neutro, preciso, que contará el absurdo y la desesperanza de un universo vallado por la prohibición de la lengua materna. Claro, con este juego de palabras de que la lengua materna y la madre, digamos, por eso se habla de lo incestuoso, aunque sea simplemente un incesto emocional, no estamos hablando del otro incesto. Ancieux, psicoanalista estudioso de la personalidad y obra de Beckett, dice: Beckett no puede decir en lengua materna, lo digo en francés y se los tradujo, va te faire foutre, así lo dice Ancieux, anda a, con C, o merde, que ya lo pueden saber lo que está diciendo, porque eso sería como atacar a su madre o a su país de origen. Bueno, son vivencias de las personas, y eso puede ser muy real, y para otros decir, no, yo jamás sentí eso. Bueno, es así, es variado. Resulta claro que el vaivén entre la lengua primera y la extranjera, el tironeo entre arraigo y desarraigo, e incluso el anclaje voluntario en una lengua de adopción, diría yo, nunca es anodino, y deja ciertamente huellas en nuestra identidad, sea positivo, sea negativo, pero siempre hay algo que queda y algo que cambia. Vamos a ver ahora algunos aspectos lingüísticos del encuentro de las lenguas. La lengua materna, ustedes saben que algunos le dicen materna, otros le dicen lengua fuente, otros le dicen lengua primera, y me encanta como le dicen los africanos, que le dicen la lengua de leche. Nos permite establecer la conexión con el mundo y constituye una de las bases más importantes de la construcción identitaria de los individuos. Refleja quiénes somos. La lengua, cuando ustedes me saludan, cuando yo los saludo, estoy dando datos de quién soy. ¿Cómo? Lingüísticamente hablando. Y bueno, si uso una R rehilada, ¿verdad? Y te digo, se me atascó el coche en la carretera, estoy dando datos de mi identidad, ¿verdad? O si arrastro la primera sílaba, porque yo no lo sé hacer bien porque soy uruguaya, pero como hacen los cordobeses, ¿verdad? O sea que al hablar ya estamos tirando datos de nosotros mismos, ¿verdad? Como al vernos, ¿no es cierto? Si somos morenos, si somos blancos, si somos lechosos, estamos, ya aparecen partecitas de nuestra identidad. Además, cuando hablo, ¿verdad? La riqueza del vocabulario, con matices poéticos, tecnicismos o deslices coloquiales, el manejo de la gramática o los modismos aportan datos certeros, ¿verdad?, de nuestra persona. La manera de expresarnos está dando datos de nosotros, de nuestros estudios o no estudios, de nuestra vulgaridad o no. En un momento que eso está tan de moda hoy, hablar de eso, ¿verdad? No sé si me entienden, pero lo dejamos ahí. En las alusiones, ¿verdad? Transmitida desde nuestro nacimiento en el entorno por los seres queridos, las palabras se engarzan acompañadas de raíces sensoriales y corporales profundas. Son nuestros seres queridos los que cargan las palabras, los que nos acunaron, los que nos cantaron, que le dan a la palabra un peso. Pues la palabra en sí no lo tiene, el peso se lo pone la persona, inconscientemente o conscientemente, la persona que nos lo transmite. Y esa palabra se engarza en el otro ser, o sea, nosotros, con esas cargas. Como dijimos, el aprendizaje de un nuevo idioma cuestiona la relación con la lengua natal. El individuo se siente bombardeado simultáneamente por un murmullo sonoro incomprensible, géneros diferentes, estructuras sintácticas desconocidas. En una palabra, un conjunto de realidades ajenas que inicialmente puede percibir, no sé si lo hace, como inalcanzables. ¿Voy a poder yo, esto que oigo que es como un barullo, lo voy a poder segmentar? No se pregunta la palabra segmentar, pero ¿cómo es? ¿Qué palabras hay? Esto es habitual cuando uno inicia un curso. La pérdida de anclajes sonoros y lingüísticos suele traer una gran desorientación al aprendiente. Veamos algunos ejemplos. Ahora para las chicas de inglés o los chicos de inglés. Comparando el inglés y el francés, Prieur, en 2006 dice, a ver si ustedes comparten, la lluvia
no es la lluvia en francés. La lluvia no es la lluvia. La sonoridad de su melancolía ya no es la de mi recuerdo de infancia, él es inglés. La lluvia irlandesa es raining, no sé si lo digo bien. Creemos que la R inicial, una fricativa posalveolar sonora, justifica la sensación de este hombre. Él siente que ese raining, de alguna manera, reproduce el ruido de la lluvia. Y pluie, en francés, no reproduce nada. Bueno, esto en escritores políglotas, que es uno de mis gustos así de pasatiempo preferidos, leer autores que hablan muchos idiomas, es constante decir que no es igual, que no lo sienten de la misma manera. Tengo varios ejemplos, espero no cansarlos con ello. Tomé el ejemplo de Nancy Houston, 1999, que habla de una escocesa que vive en Córcega hace más de 20 años y se expresa en francés con fluidez. Sin embargo, con lágrimas en los ojos manifiesta: hablo francés sin ningún problema, pero esa lengua no me llega y eso me desespera. Cuando oigo bracken, leaves, fog, veo y siento de qué se trata. Veo los colores ocre y marrones, los olores del otoño, la humedad. Mientras que si alguien me dice, bueno, habría que decirlo en francés, lo puse en español, helecho, hojas, niebla, eso me deja helada. No siento nada. Esto lo pone sick. O sea que, por supuesto que las palabras uno las asocia según lo aprendió, ¿verdad? El bracken es el helecho, ¿verdad? Una planta, chicas de inglés. Ah, bueno, no importa. Pero fog, la humedad, ¿no? Leaves, bueno, las hojas del otoño, etc. Y dice después, no hay, digamos, en una lengua ajena, chicos, no hay sedimento emocional, por lo menos al principio. No hay ese sedimento que nosotros traemos desde la cuna, por lo menos en muchas palabras, ¿verdad? Esto se ve mucho en esa carga que yo les decía de los padres, en cómo en las casas, como cada persona, por ejemplo, se refiere a las partes pudendas de una persona, a las partes sexuales, ¿verdad? Hay personas que dicen la palabra técnica sin ninguna carga y otros que dicen una serie de eufemismos porque le molesta, entonces, cargar la palabra. Esto lo trata mucho Rebus en sus textos, que es una psicoanalista también. Entonces, esa emoción viene después. Quizás, bueno, cuando yo diga pluie, que lluvia en francés, sí, puedo imaginar algo, pero en un principio es neutro, el traspaso es neutro. Entonces no hay esa carga emocional y vamos a ver por qué. Una de las características del signo lingüístico es que la relación entre el significado y el significante es inmotivada. Esto se llama vaso, bueno, porque sí, porque le pusieron vaso, pero no hay nada que me indique cómo, digamos, salvo algunos casos de cuando se dice, por ejemplo, que se puede decir que es motivado el signo, cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo se dice portallaves? ¿Se dice en castellano? Llavero. Llavero, no me sirve el ejemplo. ¿Vieron cuando hay palabras compuestas por dos? Bueno, hay una que puede transmitir una parte del sentido, pero si no, el signo es convencional. O sea, acá es vaso y en francés es gobelet y en inglés no sé. Ahora bien, como observa Rodríguez Varela, si bien en un origen, Rodríguez Varela 2017, en un origen el signo es arbitrario, no lo es a posteriori para sus hablantes, pues estos han forjado su universo a partir de él. Después el hablante le va agregando aditivos, digamos. En cada lengua existe una estrecha simbiosis entre el concepto y la imagen acústica. Se agregan vivencias, representaciones formadas a lo largo de la vida, como la resonancia de raining para prieur o la asociación de la palabra invierno que establece la señora escocesa. Ahora va a haber un ejemplo más claro todavía que lo da Esteban en su libro La heredad de las palabras, que se tradujo así en castellano, Le partage des mots. Se refiere a ecos y sensaciones que le provocan las palabras en las lenguas. Recordemos que el francés, lengua de la madre de Esteban, y el español era la lengua del padre, coexisten en el autor y describe su bilingüismo como un desgarro interior que
que asocia sobre todo en la que sobre todo en la infancia constituyó una fuente de sufrimiento psíquico, y esto está encomillado. Desde los primeros momentos de mi experiencia balbuceante, tuve que buscar un camino a través de los dos idiomas que chocaban en mi mente. Me imponían sus directivas divergentes, sus códigos y sus desciframientos singulares, dice Esteban, 1990. Vivía un desdoblamiento agotador cuando debía nombrar las cosas. Lo atormentaba la posibilidad del error. Y ahora da el ejemplo de la palabra amarillo en castellano y jaune, que es amarillo en francés. Dice así, las palabras, dice, permiten a veces una relación sensual con lo que nombramos. Eso está relacionado con la circunstancia de las primeras percepciones que se tuvo de ellas y de la famosa carga emocional de la que le hablé antes. Cuando digo el término amarillo, es el aspecto a la vez consistente, cremoso, untuoso y tonificante que veo o que siento, apetecible y dulce, que hace de las 4 sílabas amarillo, en español, la quinta esencia mental de un postre de crema. ¿Verdad? Él lo vive así, obviamente de color amarillo. En cambio, dice después, cuando digo jaune, ¿verdad? Lo asocio a la palabra jeune, que es joven. Esa AU de John se escribe J-A-U-N-E, es un fonema posterior, cerrado y, ¿qué otra cosa? Bueno, que lo lleva a él a tener una percepción absolutamente diferente, que lo asocia a alguien joven que no tiene nada que ver con la crema que ve en amarillo. Se dan cuenta que la carga que cada uno le pone es variada. Esteban también hace, no voy a insistir con más ejemplos de Esteban, pero pueden encontrarlo en el texto de él, que está citado allí, que también hace lo mismo. ¿Cómo percibe él en francés y en español tenedor y fourchette? El tenedor como con, digamos, las puntas, lo puntiagudo, y la fourchette como parecida a la cuchara, o sea, algo totalmente que dice, pero qué subjetivo que es esto. Acá se me ocurrió pensar en algo, uno diría, bueno, el tenedor peligroso, pero no está uno parecido a la cuchara. A mí no se me parece así para nada. Dice Esteban que en realidad las palabras a veces en el otro idioma tienen como una constitución orgánica, que es el adjetivo que usa el autor para expresar las características del objeto al que remiten. Acá abordamos otro tema interesante, que es que las personas creemos en realidad siempre que nuestra lengua, por el amor que le tenemos a nuestra lengua, que las palabras de nuestra lengua expresan mejor que en otros idiomas, o que hay palabras de nuestra lengua que son imposibles de expresar en otra lengua. Los traductores, y acá hay mucha gente que sabe mucho más de traducción que ellos saben, dicen por lo menos que lo que es diferente es la manera de expresarlo y la economía que se puede lograr al expresarlo, pero que en realidad uno puede expresar en otra lengua las ideas y los sentimientos. Y al respecto, o sea, que creemos que lo que decimos en nuestra lengua es como casi perfecto y que no sé si lo voy a poder decir en la otra de la misma manera. Bueno, los que se critica esto mucho, ¿no? Y Makin, que es Andrei Makin, escritor ruso de expresión francesa, que ocupa, que me acordaba de vos, Leonor, la vacante o el lugar que dejó la argelina Asia Yevar tras su muerte en la Academia Francesa, dice: cada lengua, como un pavo real, se vanagloria exponiendo los tesoros de sus gemas verbales, el brillo de sus facetas semánticas, la transparencia de su sintaxis. Bueno, eso también siempre tenemos que luchar con nuestros alumnos para decirles, bueno, sí se puede decir o no, pero acá es más
como se dice, el matiz es diferente, no siempre uno puede llegar a decirlo en la otra lengua, lo que pasa es que, bueno, a veces de una manera poco económica, hay que hacer paráfrasis, etc. Bueno, hay un ejemplo de Nabokov que me parece interesante, no los quiero cansar demasiado, que es que, bueno, la palabra, usa la palabra del inglés, que dice que no puede traducir al inglés la palabra rusa, creo que es tosca, sí, que significa como una angustia, como una tristeza, como una sensación de angustia espiritual sin una causa específica. Tosca, sí, con K. Y bueno, hay un parecido en la palabra saudade, esto lo había buscado para los de portugués, ¿verdad? Incorporada, ¿sabe que está incorporada al español por la RAE en 2011? ¿Cómo? Es necesario. Que este vocablo expresa un sentimiento próximo a la melancolía, a la añoranza, estimulada por la distancia temporal o espacial en relación con algo amado. Implica además el deseo de resolver esa distancia. Si uno busca en internet va a encontrar listas de palabras en distintas lenguas que supuestamente serían intraducibles, porque digamos nada como la lengua esa para decirlo. Es cierto que en parte es verdad. Busqué un ejemplo, quería poner un ejemplo en castellano, cuando nosotros decimos trasnochar. ¿Qué es trasnochar para nosotros? Díganme lo que a ustedes les parece. ¿Qué es trasnochar? Quedarse tarde de noche, exacto. Entonces en francés diríamos veiller tard. No lo digo en inglés porque no sé. También trasnochar es ir por ahí a bailar o salir. Yo puse traîner en boîte en francés, ir a una boacha durante eso marca tu cronolecto, la vejez, totalmente. Bueno, o también trasnochó, qué sé yo, puede faire la noche, lo que los franceses dirían faire la noche, que es así, bueno, estar de fiesta, estar de, qué sé yo. O sea, siempre vamos a lo mismo, no es que las palabras no se puedan traducir, pero evidentemente las cargas emocionales varían según los contextos y eso es lo que tenemos que ver al momento de buscar el equivalente. Bueno, me queda un solo aspecto antes de la conclusión, que es los aspectos culturales, y voy a dar algunos que espero que les guste. Bueno, por supuesto que vivimos inmersos en una cultura, la de nuestro entorno, y esta cultura está regulada por marcos normativos preexistentes. Nuestra configuración como sujetos se encuentra amalgamada en estos encuadres regulatorios que nos estructuran. Al entrar en contacto con una lengua-cultura nueva, afloran manifestaciones que sacuden los lazos que ya están establecidos y que van a incidir evidentemente en nuestra identidad. Otras prácticas culturales, así como fenómenos históricos, sociales y políticos, interactúan con los basamentos, con el basamento que traen los sujetos y sean conscientes o inconscientes. Hacemos nuestras las palabras de Castellotti, 2015, que dice: apropiarse de otra lengua es ante todo aceptar confrontarse con otros, con varios otros, y transformarse, encomillado por ella, en contacto con ellos. Podemos decir entonces que, del mismo modo que afrontamos desafíos lingüísticos del idioma ajeno, nos cabe comprender comportamientos socioculturales que difieren de aquellos a los que estamos acostumbrados. Lengua y cultura traban una unión simbiótica que se enriquece constantemente con nuevas prácticas, tanto discursivas como culturales de diversos ámbitos, la literatura, la pintura, la tecnología, etc. De un modo u otro, con mayor o menor fuerza, los procesos mencionados inciden en la vida de los sujetos que van así reconfigurando su identidad. Para los no nativos suele ser complejo hacer frente a los cambios. Bueno, voy a tomar el ejemplo del uso social del tiempo, en Argentina, por ejemplo, y en algún otro lugar. Nosotros, todos los que estamos aquí, manejamos el tiempo social en consonancia con lo que son las prácticas de referencia argentinas. Hall, en 1984, introdujo el término de cronemia
para nombrar el concepto, cómo usamos el tiempo social, no el tiempo de mi casa, cuando estoy en mi casa, en mi intimidad, sino el social. ¿Qué pasó hoy? A ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué pasó hoy cuando iniciamos la conferencia? ¿A qué hora iniciamos? Más tarde. ¿Hubo mucha angustia, preocupación? No, ninguna. Estábamos todos felices y contentos. ¿Por qué? Porque tuvimos un momento de charla, un momento de compartir, etc. ¿Qué pasaría si estuviera aquí un alemán? Nos pega una paliza. Perdón, no quiero. Pero es así. Bueno, para nosotros el tiempo es elástico, absolutamente elástico. Y priman otras cosas. No estoy juzgando nada, estoy compartiendo constataciones. Por ejemplo, la mayor o menor duración de un saludo o despedida. Una sobremesa, cuánto se prolonga, cuánto no se prolonga. Un abrazo, el estrechamiento de mano forma parte de la comunicación no verbal y difieren según los contextos. ¿Cómo percibe un argentino la súbita partida de un alemán en el instante mismo que finaliza una reunión? ¿Cómo puede percibirlo? Termina la reunión a las 4:10 y el alemán se levanta y se va. El alemán y seguramente otros europeos también. Puede llamarle la atención para un argentino y considerar que es descortés la acción, dado que los demás miembros comparten largamente un momento de sociabilidad. Este comprende despedidas que se repiten, interrumpen, postergan, alargando la partida. A su vez, el alemán se preguntará, seguramente una y otra vez, ¿qué hacen estos colegas que si ya terminó la reunión? De esta misma persona, a esta misma persona le llama poderosamente la atención que al fijar una invitación de cena se diga, por ejemplo, tipo 21 horas, familiar, a eso de las 21, alrededor de las 21, en torno a las 21. Los términos en bastardille, que yo puse en bastardille, indican la imprecisión que resulta incompatible con las prácticas alemanas que fijan una hora exacta de llegada y una hora de partida. Por ejemplo, se dice, qué sé yo, le invitan a alguien de 18 a 19:30. 19:30, aunque uno esté charlando de la forma más amigable, la gente se tiene que ir. No sé si son argentinos como los echan, porque nos gusta quedarnos, pero bueno, no sé, eso no lo sé. Por ejemplo, el retraso para una cita suele ser ¿cuánto en Europa? De 1 minuto a 5. Estoy generalizando, pero más o menos eso es el promedio. De 1 minuto a 5 es el retraso. ¿Qué pasa en Argentina? En una audiencia de un juzgado hay una tolerancia de ¿cuánto, chicos? Media hora en un juzgado. Reunión de consorcio, primera citación, segunda citación. Vencimiento de AISA, vencimiento de electricidad, Naturgy. Primer pago, segundo pago. Asamblea, bueno, etc. O sea, resumiendo y conceptualizando, para entender las prácticas descritas, vamos a ver el concepto de tiempo de las culturas. La alemana posee una tendencia monocrónica, o sea, es una sola cosa a la vez, que supone una visión lineal del tiempo, que acompañada del tratamiento ordenado de los temas, el respeto de la planificación, la puntualidad y los plazos. Digamos, la metáfora podría ser una serie de líneas paralelas. Y en estas, disculpen, en la cultura alemana, por ejemplo, sería como lo que más se mide es el resultado individual que se obtiene en el trabajo, más lo individual que lo grupal. Para nosotros, ¿verdad? En Argentina, la metáfora para ver la idea del tiempo sería como varias líneas paralelas que permiten realizar varios procesos de manera sincrónica. O sea, se puede tomar mate, por ejemplo, atender el teléfono y estar en una recepción haciendo eso conjuntamente. Lo he visto por ejemplo, en los peajes. Están tomando mate, por ahí están hablando por teléfono y atienden el peaje. Son 3 cosas diferentes simultáneas. Absolutamente impensable en una cultura europea. A tal punto que en una muy, no quiero nombrar a nadie, pero una visitante a una conferencia en una universidad, en la UBA, que fui a buscar al aeropuerto, me pidió si podía sacar una foto de ese evento, porque estudiaba las relaciones interpersonales y le resultaba absolutamente apasionante tener un ejemplo vivo
de cómo nosotros manejamos el tiempo. El tiempo es policrónico, o sea, para nosotros. Los retrasos son frecuentes y generalizados. Lo inesperado del día es lo que importa, lo inesperado del día. Y si alguien me cuenta eso inesperado en la calle, digamos, en mi cultura, que además es muy empática con el otro, me detengo, lo escucho, aunque llegue 10 minutos tarde a mi clase. Bueno, ustedes podrán decir, Estela exagera un poco, pero grosso modo esa es la imagen. Los retrasos entonces son frecuentes y se valoran las relaciones que se tejen en los grupos más allá de lo puntual. Una utilización digamos, cómo se conceptualiza en el marco europeo esto, comprender las relaciones, similitudes y diferencias entre el mundo de donde uno viene y el mundo de la comunidad meta, es el origen de una toma de conciencia intercultural. O sea, no estamos haciendo juicios de valor, sino que estamos constatando y viendo que en estos dos mundos que son tan distintos hay que llegar a ciertos acuerdos, no forzar al otro a algo que lo molesta mucho, pero bueno, no retener al alemán o al francés media hora con nuestras charlas, si realmente eso no es grato no es tan habitual, no es habitual, para nada en su control. O sea, esa toma de conciencia supone entonces visualizar las diferencias y no juzgarlas, y seguramente esto va a redundar en el enriquecimiento de las personas. En definitiva, uno solo llega a conocer sus propios rasgos culturales cuando chocan con los de la cultura que nos rodea. Como dice Nancy Houston, en el teatro del exilio uno puede denunciarse como extranjero por su apariencia física, la forma de moverse, comer, pensar y reír. Poco a poco hacemos ajustes, empezamos a censurar gestos y actitudes impropias, pero justamente en esa confrontación en la que nosotros vemos también lo nuestro, ¿verdad? Bueno, voy a terminar, chicas y chicos, con un ejemplo que me gusta mucho y que saco de la novela Estupor y temblores, Splendeur et Tremblement, de Amélie Nothomb, llevada al cine por Alain Corneau en 2003. La escritora belga de lengua francesa es miembro de la Real Academia de la Lengua y Literatura Francesa de Bélgica. Su padre era diplomático, lo que la llevó a vivir en numerosos países, Japón, China, Laos y Birmania. En 1990 es contratada en Tokio para trabajar en una gran empresa japonesa. Posteriormente relata sus infortunios en ese lugar en la novela de autoficción que acabamos de citar. En la poderosa, ahora ya hablo de lo que pasa en esa anécdota, en ese malentendido. En la poderosa firma Yumimoto descubre el rigor implacable de la autoridad corporativa, al mismo tiempo que los códigos de conducta que rigen la vida social en el país del sol naciente y que resultan incomprensibles para el profano. Veamos el contexto. Entonces, ahí está trabajando la chica, que es joven, en el segundo, de 20 años, 22 años. Se le ha confiado a Amelia, la protagonista, la función llamada Oshakumi, que consiste en servir el té u otro refrigerio. Un día le informan que el vicepresidente recibe una importante delegación de una firma amiga y que habrá un servicio para 20 personas. Nos cuenta ella, comillas de la autora. Entré en la oficina del señor Omoshi con mi gran bandeja y estuve más que perfecta. Escuchan más que perfecta, recuérdenlo. Serví cada taza con enfática humildad, repitiendo las mejores expresiones de cortesía, bajando la mirada e inclinándome. Si hubiera un premio Oshakumi, deberían habérmelo entregado. Lejos de recibir los elogios esperados, según la percepción fenomenológica que tiene Amélie de sí misma, que posee de su tarea, cuando la delegación se retira, la joven es requerida con voz atronadora por un superior jerárquico que la llena de reproches. Comillas.
jefe habla, el que la llama. Ha disgustado profundamente a la delegación de la firma amiga. Sirvió café con expresiones que sugerían que hablaba un japonés perfecto. El señor Omoshi está muy enojado con usted. Creó un ambiente horrible en la reunión de esta mañana. ¿Cómo podrán nuestros socios sentirse seguros con una blanca, sikh, que entendía su idioma? A partir de ahora ya no hablará más japonés. Le ordeno que no entienda más japonés. ¿Perdón? Amélie dice, ¿perdón? Deje de saber japonés. ¿Está claro? Pero es por el conocimiento de la lengua que Yumimoto me contrató. Me da lo mismo. Le doy la orden de no comprender japonés. Más. Es imposible. No se puede obedecer ese tipo de orden. Siempre hay una manera de obedecer. Es algo que los cerebros occidentales deberán comprender. Analicemos en detalle la interacción. Los interactuantes mantienen posiciones discursivas que reflejan una prevalencia de aspectos propios de sus respectivas culturas. Al mismo tiempo, aquellas omiten considerar los requerimientos de la cultura del otro. No cabe duda de que el desarrollo fáctico del episodio Oyakumi evidencia puntos de vista opuestos. El jefe narra un fracaso total, mientras que Amélie evalúa su desempeño como más que perfecto. La joven hace suyas las reglas clave de los intercambios del Japón: mostrar respeto y humildad. Baja los ojos y se inclina para indicar modestia. Desconoce, sin embargo, que en un encuentro de alto nivel de una empresa japonesa se exige la mesura verbal y la discreción de los subalternos. Por su parte, el jefe Omoshi, desde la posición alta, discursiva, alta que le depara su cargo, no expresa jamás comprensión por las acciones de la joven modeladas por su cultura de origen. Una red semántica se teje alrededor de las imposiciones de Omoshi, cristalizadas en los términos que se reiteran: ordenar y dar la orden, así como su contraparte, obedecer. Vale la pena detenerse en los verbos comprender y entender, usados en forma negativa en una orden. Amélie ha vivido en Japón, conoce muy bien ese idioma que forma parte de su acervo cultural. La palabra comprender, que viene del latín comprendere, significa captar o atrapar algo por la inteligencia. Comillas. Le ordeno que no entienda más japonés. Es una orden ilógica de imposible cumplimiento, pues el idioma japonés vive en Amélie, en el cuerpo de Amélie. Solo con tapones en los oídos habrá una manera de obedecer, como dice Omoshi. Los códigos japoneses pueden contener signos de gran violencia. Y ahora sí paso a la conclusión, que es muy breve, quédense tranquilos. En el presente trabajo nos referimos a la construcción identitaria de quienes incorporan un idioma extranjero. Partiendo de estudios recientes del concepto de identidad, mostramos que ésta comprende todo lo que se va sumando a nuestro patrimonio intelectual y sociocultural. Como dijimos, la identidad es dinámica y cambiante. Aprender una lengua extranjera es un proceso complejo, durante el cual los individuos tejen lazos idiosincrásicos con el nuevo idioma. Lazos determinados por sus deseos, necesidades, experiencias, representaciones o expectativas. Al examinar el comportamiento de quienes afrontan el encuentro de la lengua materna y la lengua extranjera, analizamos aspectos atinentes a lo identitario, lo lingüístico y lo corporal. En los ejemplos de autores políglotas se observan reacciones y comportamientos diversos. En los casos analizados, el nuevo idioma es responsable de una gran movilización emocional. Algunos escritores extrañan las resonancias cargadas de recuerdos natales, como la que siente Prieur en Reining. Otros hablan de palabras únicas e intraducibles de una lengua, como lo que dice Makin. En otros casos, los protagonistas relatan el abandono transitorio de referencias de la lengua materna para abrir caminos en la lengua, acción que cuenta Esteban, por ejemplo. Esteban va más lejos y habla de matricidio. Beckett, en cambio, encuentra en la lengua ajena la libertad de decir lo prohibido de su lengua primera. Ocampo se siente aclimatada en la lengua de adopción. Para Cioran, cambiar de lengua
es cambiar de vida. Y Amélie Nothomb relata grandes desavenencias culturales vividas en Japón. El abanico de situaciones presentadas en los ejemplos del texto es amplio. Ofrecen grados distintos, casos de adhesión morigerada a la lengua extranjera, resistencia a la misma o adopción gozosa. Se observa que los protagonistas en general establecen contrastes entre las lenguas, realzando diferencias lingüísticas y culturales que comentan minuciosamente. Creemos que las experiencias vividas tuvieron repercusión en la construcción identitaria de los sujetos, al menos si se concibe la identidad como un haber que se acumula durante la vida, lo que Serre denomina las pertenencias que se van sumando. La cristalización de los cambios y el enriquecimiento identitario se vuelve visible, por ejemplo, en la creación literaria de los escritores mencionados. La lengua de adopción se convirtió para ellos en una segunda morada, según la metáfora de Tahar Ben Jelloun. Desde allí es posible pensar que muchos autores generaron la ruptura de estereotipos y el desplazamiento de certezas, tanto como el alejamiento de la ilusión de uniformidad. Un estimulante recorrido que invita a la reflexión y, ¿por qué no?, a la imitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los que quieran preguntarse. Vamos a hacer preguntas, pero bueno, puedo arrancar con una mía para romper el hielo. Muy bien, Silvina. En esta construcción, ¿no?, identitaria por parte del aprendiente en las lenguas extranjeras, me preguntaba cuál era el rol docente, ¿no? Y la importancia de este rol docente, Mucha. que a su vez fuimos aprendientes de una lengua extranjera, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo transmitimos y hasta dónde no tenemos que transmitir lo mismo? Bueno, me quedé pensando un poco, ¿no?, en esos roles distintos. Perdón, como la difunta Correa. Bueno, al ser, siempre se habla de las ventajas de ser nativo para enseñar una lengua extranjera. Yo creo que nosotros tenemos la ventaja enorme de no ser nativo, el que lo es mejor, ¿no? Y estudió de profesor, fantástico. Pero el que no es, nosotros, la mayoría de los que estamos acá no somos nativos y tenemos la vivencia personal del extrañamiento y del recorrido que hemos tenido que hacer para incorporar, para aprender esa lengua. Entonces eso, vos me lo diste servido porque me lo dijiste a tu manera, dijiste eso. El hecho de ya haberlo vivido es una ventaja con el nativo. O sea, si a mí siempre me doy este ejemplo, a mí misma, si tengo que enseñar español para extranjeros, tengo mucho, aunque hubiera estudiado la gramática, hubiera sido, digamos, no tengo esa vivencia de extranjeridad, eso que, pero ¿qué está queriendo decir cuando dice esto? Exactamente qué es, qué significa, ¿no? O sea, el sentido, ¿llego a la profundidad del sentido o me quedo en una cosa más externa? Me pasa todavía hoy con el francés. Enseguida te contesto lo otro que me preguntaste. Acabo de volver de un viaje y me pasó esta anécdota para que no tengo ninguna vergüenza en comentar con ustedes también mis tembladerales lingüísticos. Estábamos cenando y mi esposo, que se maneja bien en el francés, habló y la profesora que estaba al lado le dijo: sí, excelente, qué bien habla el francés. Y ella le dijo: vous êtes condescendante. Usted es muy condescendiente. Y ella hizo así. Y yo dije: ¿qué pasó acá? Porque, a ver, condescendiente, ¿qué es para nosotros en Argentina? Muy amable. Muy amable. Sí, muy amable. En francés es un término negativo. Él, queriendo hacer un elogio, le dijo a ella, usted... Pero esto no tiene un sentido negativo. No, para nada. O sea, no, puede tener en algún caso, pero no se usa generalmente con ese sentido. Usted es muy bien conmigo. Y en francés es lo contrario. En ese contexto.
Claro, ahí era un elogio, él tenía que haberlo vivido como un elogio y no lo vivió. O sea, aquí quiere decir que la hondura de las palabras, yo lo sabía pero lo había olvidado. Le digo, pero no. Le dije, Michelle, no es eso, se equivocó, no es la palabra que te quiere decir, etc. A esto quiero decir que No habla tan bien francés. no habla tan bien francés. Bueno, lo que quiero decir es que la hondura de las palabras, el llegar al sentido total es complicado en cualquier lengua y todavía uno sigue estudiando toda la vida. Ahora, ¿cuál es la actitud en el aula? Bueno, siempre me parece modestamente que siempre la constatación y el no emitir juicios de valor, porque uno tiene que decir, bueno, son cosas diferentes. Yo tengo mis límites con respecto a esto, porque en algunos casos esta cuestión de que lo cultural, a veces digo, bueno, en algunos casos yo sé que yo diría algo negativo, o sea, supónganse, para que sientan lo que yo, no para que estén conmigo, pero cuál sería mi límite. El decir, por ejemplo, que hay que entender la mutilación de las mujeres en muchos países, la mutilación sexual de la mujer, la excisión y la otra forma que no me acuerdo cómo se llama, cuando ponen las espinas, es una práctica que hay que respetar. Bueno, yo sí lo puedo respetar, pero me produce un movimiento interno muy fuerte. Quiero decir que por la diferencia cultural, bueno, hay que entenderla, respetarla, pero creo que también en algunos puntos, alguna vez, uno tiene derecho a decir, yo hasta esto no. ¿Cómo se dice en antropología? Cuando es la... mi hija es antropóloga y siempre me dice, no, tenés que decirlo así, pero se ve que ya la vejez no lo recuerdo. ¿Me entiendes? O sea, no juzgar es importante, porque a mí no me gustaría que me dijeran, bueno, pues ustedes los argentinos se demoran horas despidiéndose, media hora. No me gustaría. Pero bueno, tengo que recibir la constatación. O sea, nosotros no nos llegamos tarde, faltamos, es así. ¿Qué voy a transmitir? Tratar de ser transparente en esa transmisión. Ahora, siempre lo cargamos subjetivamente. Ese es el punto, tener que tener cuidado con eso. Pero sobre todo no juzgar, o sea, el encuentro con el otro tiene que ser un encuentro para entenderse. Y juzgar no ayuda mucho, o sea, en la conversación se pueden ir diciendo cosas, pero con delicadeza. No sé, pero ustedes saben tanto como yo porque enseñan, o sea, lo tienen y pueden participar en este momentito de debate porque me encanta escucharlos. Seguro que tienen ideas. Y creo que partir del encuentro del otro con el otro, ¿no? Ese encuentro con el otro, partiendo de que no siempre el conocimiento de la cultura y de la lengua del otro nos va a garantizar un encuentro llano, como bueno, lo hablábamos de Amélie en el caso específico de la película, pero bueno, que hay cantidad de tensiones que no son solamente cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas, pero también que tienen que ver con situaciones de poder, ¿no? Y de las situaciones en las que se dan no solamente los hablantes, sino también las lenguas en contacto, ¿no? Que bueno, no siempre el encuentro con el otro va a ser un encuentro agradable. Hay que ganarlo el encuentro con el otro. Hay que trabajarlo. Y ganárselo, porque y no siempre va a ser un encuentro. No por eso, desde una perspectiva intercultural crítica, decimos que justamente el encuentro con el otro no va de suyo. Y no va de suyo. No va de suyo. Ya el encuentro cultural es dentro de nuestra propia cultura. Exacto. ¿Qué nos pasa hoy en día? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos sentimos con toda esa gente que está en la calle durmiendo, por ejemplo? ¿Somos empáticos? ¿No lo somos? No estoy juzgando a nadie, me lo pregunto a mí misma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? No lo sé. Claro. Hablábamos hoy con los discursos de violencia. El discurso de la violencia. Bueno. En fin, pero es interesante. Les traje los autores porque, bueno, esto es algo que escribí ahora y
no he hecho estudio con un corpus de gente que me habla, etcétera. Entonces, bueno, los autores están, lo dijeron, son todos autores que tienen más de una lengua, y bueno, siempre me gustó esa parte de ver eso, cómo pasan de una lengua a otra, etcétera, que eso no lo traté aquí, ¿no? Si me quieren comentar algo. Sí, yo leí ese capítulo y también hay otro capítulo que escribió usted sobre los factores afectivos y cómo afectan en el aprendizaje de lenguas. Sí. Creo que se complementa muy bien, ¿no es cierto? Porque quienes estamos frente a las aulas, muchas veces, en este contexto por ahí no tanto, porque bueno, vienen a aprender quienes quieren apropiarse de esa lengua, pero por ejemplo en escuelas secundarias, donde se ve muy fuerte esa resistencia, ¿no? A la lengua extranjera, y cómo, bueno, o no, pero cómo han sido históricamente por ahí dejados de lado estos factores y cómo impactan y qué importancia tienen. Claro. Yo creo que desde la didáctica es interesante que se retome, que se indague, que se hable de esto, porque Claro. siempre se habla de lo cognitivo, de lo social, de lo cultural, de lo ideológico, pero de lo afectivo no sé Claro. si hay tanto recorrido, por eso me encantó ese capítulo que escribió, no sé si es de este mismo No. libro, es del otro, el anterior. No me acuerdo, ustedes saben. Pero, Ustedes no, qué triste, ¿no? Pero ustedes no van a, les pasa, pero no importa. Ahí están, igual. Las lenguas extranjeras en foco. Ajá, Sí. bueno, No, yo tengo que repasarlo porque me olvido. Porque además los escribí, fueron todos de este último tiempo, y bueno. Sí, escribí también uno que se llama las... ¿Cómo? El papel de las emociones en el aula. Sí, sí. El papel de las emociones en el aula, yo creo mucho en eso, siempre creí mucho, y sobre esto, y también esto lo uno, chicos, a otro tema que es crucial en el aula. Ustedes, no sé, son más jóvenes, quizás no estudiaron como, en mi caso, por los años, no sé, 70, donde había que ser como el nativo y pronunciar como el nativo y hacer todo como el nativo. Por supuesto que hay que tener una dicción muy buena si somos profesores, y una fonética o fonología, que los fonos tengan que ser buenos. Ahora, de ahí a exigir del alumno esa simbiosis con la lengua extranjera o esa clonación, que hacer un clon, nada. El acento de nosotros es nuestro acento, y es también identitario. Y además identitario. Pero no quiere decir con esto que aceptemos que hablen el error que no permite la comprensión. Pero basta ya de esa... La inteligibilidad tiene que estar asegurada, pero... ¿Cómo? La inteligibilidad tiene que estar asegurada. Totalmente, Leonor, totalmente. Pero no, perder nuestra... No la fusión, Exacto. una fusión impresionante, no. Igual sumo lo que dijo Laura, que también nosotras estamos en la cátedra de capacitación en inglés, con lectocomprensión, y no son alumnos que vienen a la facultad porque eligieron estudiar una lengua extranjera, sino que es una materia compañera de nosotras, que es parte de tu programa. Claro. Entonces, bueno, uno ya desde la primera clase tiene que trabajar todos los aspectos socioafectivos, su experiencia previa con el idioma, para venderle también la materia y por qué aprenderla, ¿no? Ahí es todo un desafío. Sí. Y más que te digan, no, bueno, porque aparte ahora está el ChatGPT. No quisiera tener que intervenir en eso, porque no sé mucho, pero ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema? Ese sí es problema. y aparte es cómo la lengua nos constituye, ¿no? Cuando Sí. nosotros estamos en un entorno que no es de lenguas y a alguien le preguntan, bueno, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo soy profesora de inglés. Ah, inglés, cuando yo iba a la escuela, es impresionante cómo eso remite a una historia, y nadie puede evitar hablar de su experiencia en el aprendizaje de lenguas, que por ahí no sucede si dijésemos, bueno, soy profesora de geografía. Por ahí no se acuerdan cómo se sentían en la clase de geografía, pero sí se van a acordar cómo se sentían en la clase de francés. Porque te marca mucho. Te marca mucho. Es un aprendizaje costoso emocionalmente. Es muy costoso emocionalmente, sin hablar de que puede ser costoso económicamente. Cada vez hay menos universidades públicas, o se van a las privadas. En un momento vos hablabas de experiencia cultural, y en tu decir, en 2 oportunidades fue corporal, ¿no? En vez de cultural, ¿no? Corporal. Cultural, te corregiste.
Y va en ese sentido, que también esa experiencia de aprendizaje no solamente es cultural, pero también es corporal. Pasa muy no solamente por el afecto, sino por el sentir, las sensaciones y por lo Claro, incluso ¿no? Que bueno, muchos también escritores y demás. No, seguro no, pero es totalmente de acuerdo, Leonor. Y lo corporal es muy importante, y también esta psicoanalista Reviews lo trata mucho cuando aprendemos los nuevos sonidos. Porque nosotros hay toda una cosa de movimiento que van recordando también las cosas del pasado, o sea, inconscientemente es así, el cuerpo es uno solo, y lo hay otras posturas, hay un montón de cosas que se mueven, entonces... Los psicólogos y los psiquiatras y todos los psicoanalistas se hacen una fiesta bárbara con esta construcción de la identidad en el aprendizaje de las lenguas. Sí. No es un campo Y sí, hay muchos que trabajan, sí, muchos, sí. Sí, muchos, sí. Los libros teóricos tengo muchos, he comprado muchos porque me gusta mucho el tema. Y está Robin y hay otros, o sea, que tiene que ver, porque bueno, todo lo que tiene que ver con la palabra y cómo qué hay detrás de la palabra y todo eso, ¿no? Les quiero decir, los que sean de francés, hay un montón de libros de francés que los pueden tomar, los regalo, y hay pocos en español, porque hice una tirada, las cosas no están hay que remarla con dulce de leche, como dice, o en dulce de leche, hice una pequeña tirada de 50. Están todos digitalizados, si los precisan, me los piden, yo les mando el PDF, o bueno, buscamos una manera de ponerlo en algún lado, no hay ningún problema, tienen su copyright, así que cada uno lo usa, no hay problema, pero los de francés que están, me gustaría que si les sirven, se los lleven, porque yo quiero compartirlos, y los de español, bueno, hay poquitos, pero hay algunos. Muchas gracias. Bueno, ahora va a haber otro en francés. Bueno, sí. Pero todavía está en edición. ¿Qué? No puedes adelantar nada. Bueno, es un libro sobre las partes de la cara y las expresiones idiomáticas que se relacionan con las partes de la cara. Como, qué sé yo, supongo. Siempre en una óptica contrastiva con el español. Les parties du visage, les expresiones idiomáticas de las partes de la cara, y las ilustraciones de la tapa son de mis nietos. Cada uno hizo un dibujito para poner en la tapa, de las partes de la cara. Pero yo después les hago llegar a las chicas el PDF y lo comparten, porque yo no... Todos después los pongo en academia, así que también pueden entrar en academia y lo encuentran. Perfecto. Siempre los subo a academia, porque bueno, es gratis, así que... Bueno, y les agradezco mucho, y fue muy revitalizador para una señora de 77 años el haber charlado con jóvenes. Es bonito, es grato, muy grato. Gracias al Señor.